Ángeles y demonios. Dan Brown. Capítulo 47. Aunque sabía que quedaba poco tiempo, el camarlengo Carlo Ventresca caminaba despacio. Necesitaba un poco de tiempo en soledad para serenarse antes de la oración de apertura del cónclave. Estaban sucediendo muchas cosas. Mientras se dirigía al ala norte, el reto de los últimos 15 días pesaba con fuerza sobre sus huesos. Había cumplido sus deberes santos al pie de la letra. Según la tradición vaticana, después de la muerte del Papa, el camarlengo había confirmado en persona el fallecimiento apoyando 2 dedos sobre la arteria carótida del pontífice y luego pronunció en voz alta el nombre del finado sucesor de Pedro 3 veces. Por ley, no se practicaba autopsia. Después, había sellado el dormitorio del Papa, destruido el anillo papal del pescador, despedazado el cuño utilizado para hacer sellos de plomo y efectuado los preparativos del funeral. Una vez finalizadas estas tareas, se dedicó a preparar el cónclave. Cónclave, pensó. El obstáculo final. Era una de las tradiciones más antiguas de la cristiandad. En los tiempos actuales, como era normal conocer el resultado del cónclave antes de que empezara, el procedimiento se consideraba obsoleto, más una pantomima que una elección. Sin embargo, el camarlengo sabía que era simple falta de conocimiento. El cónclave no era una elección, era un traspaso de poderes místico, anclado en el tiempo. La tradición se remontaba a épocas inmemoriales. El secretismo, las hojas de papel dobladas, la quema de los votos, la mezcla de productos químicos, las señales de humo. Cuando el camarlengo atravesó las logias de Gregorio XIII, se preguntó si al cardenal Mortati ya le habría entrado el pánico. Sin duda, Mortati habría reparado en la desaparición de los preferiti. Sin ellos, la votación se prolongaría toda la noche. El nombramiento de Mortati como gran elector, se tranquilizó el camarlengo, había sido acertada. El hombre era un libre pensador, capaz de expresar sus opiniones sin ambajes. Esta noche, el cónclave necesitaría un líder más que nunca. Cuando el camarlengo llegó a lo alto de la escalera real, experimentó la sensación de que su vida se iba a despeñar por un precipicio. Incluso desde aquí arriba podía oír el ruido de la actividad que tenía lugar en la Capilla Sixtina, la charla inquieta de 165 cardenales. 161 cardenales, se corrigió. Por un instante, el camarlengo pensó que se precipitaba al infierno, rodeado de gente que chillaba, llamas, piedras y sangre que llovían del cielo. Y luego, el silencio. Cuando el niño despertó, estaba en el cielo. Todo a su alrededor era blanco. La luz era cegadora y pura. Aunque algunos dirían que a los 10 años era imposible comprender el cielo, el pequeño Carlo Ventresca lo comprendía muy bien. Ahora estaba en el cielo. ¿Dónde, si no? Incluso en esta breve década sobre la tierra, Carlo había sentido la majestad de Dios, los órganos atronadores, las cúpulas altísimas, las voces de los coros, los vitrales de colores, el bronce y el oro centelleantes. La madre de Carlo, María, le llevaba a misa cada día. La iglesia era el hogar de Carlo. ¿Por qué vamos a misa cada día?, preguntaba Carlo, aunque no le importaba. Porque se lo prometí a Dios, contestaba su madre. Una promesa hecha a Dios es más importante que cualquier otra. Nunca rompas una promesa hecha a Dios. Carlo se lo prometió. Quería a su madre más que a nada en el mundo. Era su ángel de la guarda. A veces la llamaba María Benedetta, aunque a ella no le gustaba. Se arrodillaba con ella mientras rezaba, percibía el aroma dulce de su carne y escuchaba el murmullo de su voz mientras pasaba las cuentas del rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Dónde está mi padre?, preguntaba Carlo, a sabiendas de que su padre había muerto antes de que él naciera. Ahora, Dios es tu padre, contestaba ella siempre.
Tú eres hijo de la Iglesia. A Carlo le gustaba mucho la frase. Siempre que te sientas asustado, decía su madre, recuerda que Dios es tu Padre. Él te vigilará y protegerá siempre. Dios tiene grandes planes para ti, Carlo. El niño sabía que ella tenía razón. Sentía a Dios en la sangre. Sangre. Sangre que llovía del cielo. Silencio. Después, el cielo. Su cielo, averiguó Carlo cuando se apagaron las luces cegadoras, era la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Santa Clara, en las afueras de Palermo. Carlo había sido el único superviviente de un atentado terrorista que había derrumbado la capilla donde su madre y él habían asistido a misa durante sus vacaciones. 37 personas habían muerto, incluida la madre de Carlo. El hecho de que Carlo hubiera sobrevivido fue bautizado por los periódicos como el Milagro de San Francisco. Por algún motivo ignoto, pocos momentos antes de la explosión, Carlo se había alejado de su madre para ir a examinar un tapiz que describía la historia de San Francisco, situado en una pequeña capilla lateral. Dios me llamó, decidió, quería salvarme. Carlo deliraba de dolor. Aún podía ver a su madre arrodillada en el banco, que le enviaba un beso con la mano, y después el estruendo ensordecedor, cuando su carne fragante estalló en pedazos. Aún podía saborear la maldad del hombre. Llovió sangre del cielo, la sangre de su madre, la bendita María. Dios mirará por ti y te protegerá siempre, le había dicho su madre. Pero ¿dónde estaba Dios ahora? Después, como una manifestación terrenal de que su madre decía la verdad, un sacerdote había venido al hospital. No era un simple sacerdote, era un obispo. Rezó por Carlo, el milagro de San Francisco. Cuando Carlo se recuperó, el obispo se encargó de que viviera en un pequeño monasterio, contiguo a la catedral, que estaba a cargo del obispo. Carlo vivió con los monjes, que fueron sus profesores. Incluso se convirtió en monaguillo de su nuevo protector. El obispo sugirió que Carlo entrara en la escuela pública, pero el niño se negó. No habría podido ser más feliz en su nuevo hogar. Ahora sí que vivía en la casa de Dios. Cada noche, Carlo rezaba por su madre. Dios me salvó por algún motivo, pensaba. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese? Cuando Carlo cumplió 18 años, le correspondió hacer el servicio militar por imperativo de la ley italiana. El obispo dijo a Carlo que si entraba en el seminario se vería exento de ese deber. Él contestó al obispo que albergaba la intención de ingresar en el seminario, pero antes deseaba comprender la maldad humana. El obispo no lo entendió. Carlo le dijo que si iba a pasar la vida en la iglesia luchando contra la maldad, primero tenía que comprenderla. No se le ocurría lugar mejor para comprender la maldad que el ejército. El ejército utilizaba cañones y bombas. Una bomba mató a mi madre bendita. El obispo intentó disuadirle, pero Carlo ya había tomado la decisión. Sé prudente, hijo mío, dijo el obispo, y recuerda que la iglesia espera tu regreso. Los 2 años de servicio militar de Carlo fueron espantosos. Había entregado su adolescencia al silencio y la reflexión, pero en el ejército no había tranquilidad para reflexionar. Ruido interminable, enormes máquinas por doquier, ni un momento de paz. Aunque los soldados fueran a misa una vez a la semana en los barracones, Carlo no sentía la presencia de Dios en sus compañeros. Sus mentes eran demasiado caóticas para ver a Dios. Carlo detestaba su nueva vida y quería volver a casa, pero estaba decidido a llegar hasta el final. Tenía que comprender la maldad. Se negó a disparar un fusil, así que le enseñaron a pilotar helicópteros de servicios médicos. Carlo odiaba el ruido y el olor, pero al menos le dejaban perderse en el cielo para estar más cerca de su madre. Cuando le informaron de que su entrenamiento de piloto incluía aprender a tirarse en paracaídas, Carlo se quedó aterrorizado, pero no le dejaron otra alternativa. Dios me protegerá, se dijo.
El primer salto en paracaídas de Carlo fue la experiencia física más jubilosa de su vida. Era como volar con Dios. No tuvo bastante. El silencio, el flotar, ver el rostro de su madre en las nubes blancas mientras se precipitaba hacia la tierra. Dios tiene planes para ti, Carlo. Cuando regresó del servicio militar, ingresó en el seminario. Habían transcurrido 23 años. Mientras Carlo Ventresca bajaba por la escalera real, intentó asimilar la cadena de acontecimientos que le habían conducido a esta encrucijada extraordinaria. Abandona todo temor, se dijo, y entrega esta noche al Señor. Vio la gran puerta de bronce de la Capilla Sixtina, custodiada por 4 guardias suizos. Los guardias abrieron la puerta y empujaron las hojas. Todo el mundo se volvió. El camarlengo contempló las sotanas negras y los fajines rojos que había ante él. Comprendió cuáles eran los planes de Dios. El destino de la iglesia estaba en sus manos. El camarlengo se persignó y cruzó el umbral.